nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces. Es jueves de Nuestras Voces, este programa derecho humanista que presentamos aquí y lo promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Hoy vamos a tener un programa muy especial, fíjese. Hoy vamos a hablar, bueno, este año se cumplen 50 años de aquel asalto al cuartel de Madera. Seguramente usted ha escuchado, pero si no, le vamos a dar detalles y le vamos a decir de qué se trata, de qué se trató y por qué estos 50 años hay que conmemorarlos. Hay una organización, Primeros Vientos, justamente Primeros Vientos es una organización que, bueno, se forma con familiares, con amistades, con descendientes de aquellos hombres que asaltaron y que murieron, la mayoría murieron ahí en el asalto al cuartel de Madera, aquel 23 de septiembre de 1965, los que no murieron, bueno, después fallecieron, pero sus familiares están, por supuesto, personas que le saben al tema y que quieren que no se olvide, y Madera no se olvida, ese es el lema. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Primeros Vientos es una organización de la sociedad civil y preparó videos, está preparando toda una conmemoración. Este año va a haber presentaciones de libros, va a haber, por supuesto, programas de televisión, va a haber ceremonias y bueno, pues muchísimas actividades. Déjenme presentarle a mi invitado y a mis invitadas y entramos un poquito al tema. Empiezo por acá, Estela Fernández, bienvenida Estela, me da mucho gusto que estés acá. Gracias. Chalío Rosalío Morales, bienvenido también. Alma Gómez, bueno pues Alma justamente, déjeme y se la presento de manera muy especial porque Alma Gómez es hija del doctor Pablo Gómez, uno de los integrantes del grupo que asaltó el cuartel de Madera aquel 23 de septiembre del 65, él fue de los que murieron ahí. Bueno, Alma junto con algunos de sus hermanos y con muchísima gente es integrante, es promotora, creadora y promotora de Primeros Vientos, esta organización de la que le comentaba, y estamos conmemorando 50 años, Alma, de aquel acontecimiento. Se oye fácil, pero bueno, son 50 años y mucha gente. Vamos a ver ahorita videos y vamos a ver material que le tenemos preparado, pero a mí me parece que es muy importante que las nuevas generaciones, hay muchas generaciones ahora que no conocen, que no saben de qué se trató y qué pasó hace 50 años, ¿no? ¿Por qué es importante conmemorar y por qué es importante recordar? Perdón. Sí. Bueno, efectivamente estamos en los 50 años y Madera es un parteaguas junto con el movimiento del 68 de la historia reciente de nuestro país. El Comité de Primeros Vientos surge precisamente con la idea de recuperar la historia de este movimiento, pero no solamente como para recordar, ¿no?, sino para plantear la relación de ese movimiento con los problemas actuales y el futuro de la patria. Entonces, pues hemos estado durante los últimos prácticamente 20 años, bueno, siempre hemos hecho algo en cada aniversario de 23 de septiembre, pero específicamente este año hemos diseñado una serie de actividades que queremos que se den durante todo el año, de la cual, bueno, pues sería uno de los programas que estamos Vamos a hacer varios programas. Mire, déjeme contarle poquitito. Hace justamente 50 años, bueno, en septiembre, este septiembre se van a cumplir 50 años, concretamente el 23 de septiembre se van a cumplir 50 años, de que un grupo de hombres, algunos de ellos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes, estaba el doctor, que bueno, ya ejercía, era médico, el doctor Pablo Gómez, pero estaba
Arturo Gamis, y eran varios jóvenes que algunos estaban estudiando, algunos habían egresado y eran maestros, había campesinos, había algunos campesinos, los Gaitán, los famosos Gaitán de allá de Madera, y bueno, se juntaron campesinos, se juntaron estudiantes, y estaba también el doctor que ejercía su profesión allá en la región de Madera. Bueno, hace 50 años, se van a cumplir 50 años cuando este grupo de hombres, pero también había mujeres, por supuesto, aunque no estuvieron ahí propiamente en el asalto, por supuesto que había mujeres participando, cuando este grupo de personas que pensaban que era la manera en cómo tenía que cambiar el mundo. Hay que contextualizar, y justamente eso es lo que vamos a hacer al ratito. Hay que pensar qué ocurría en los 60, porque es muy importante. Tenemos, por supuesto, el 68, pero tenemos, no nada más en México, sino tenemos en todo el mundo, en los 60, tenemos un ambiente de lucha, un ambiente de protesta. Y bueno, tenemos por supuesto el antecedente de Cuba, y tenemos el antecedente básicamente en todo el mundo de protesta, de lucha, y México por supuesto no era la excepción. Y entonces hay que contextualizar qué estaba pasando en los 50, en los 60, y por qué estos jóvenes campesinos, estudiantes, profesionistas, piensan. Por supuesto la lucha no empieza ahí, viene desde antes. Hay a principios de los 60 muchísimas manifestaciones de protesta contra el cacicazgo allá en Madera y en todo el país. ¿Y por qué estas personas en esta lucha, por supuesto, por cambiar al México caciquil, por cambiar al México autoritario? Hay que recordar que estaba en el gobierno de Chihuahua Giner, un gobernador autoritario, un gobernador, bueno, que venía justamente de la milicia, un militar, y cómo estas personas que querían cambiar el mundo ven como opción la lucha armada. Y entonces se hacen los preparativos, se asalta el cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, y bueno, desafortunadamente ahí mueren algunos de los integrantes. Los que sobreviven, de hecho recientemente murió Ramón Mendoza, uno de los sobrevivientes al asalto, y bueno, el profe Ornelas, que es, yo creo que el único, ahorita lo comentaremos, el único de los participantes de manera directa que todavía sobrevive. Pero ¿cómo es importante contextualizar, como bien dice Alma, qué ocurría, por qué es que estas personas, estos hombres pensaban que la lucha armada era la opción? Pero lo más importante, y que a mí me interesaría que pudiéramos analizar aquí, es qué ha pasado en estos 50 años. ¿Han cambiado las cosas? ¿Qué sigue todavía presente de aquellas demandas, de aquellas exigencias? Porque la verdad es que no han cambiado mucho. Yo creo que si leemos por ahí, ahorita los vamos a presentar los documentos, porque ellos hicieron documentos, reflexionaron, analizaron, no eran personas improvisadas, al contrario, tenían muy clara, tenían muy claro el panorama y tenían muy clara la demanda. Pero lo importante es analizar qué sigue, qué hay, qué tanto se han cumplido esas exigencias, o qué tanto incluso han aumentado, ¿no? Y qué tan presentes están sus demandas. Tenemos un video, ¿no? Si no, pasamos analizamos. Si no tenemos el video, teníamos pendiente un video, pero mientras lo están, si les parece, mientras tenemos este video, vamos contextualizando. Si gustan, Chalío, Estela, ¿sí lo tenemos? Ok, sí tenemos ya el video, ¿lo vemos? ¿Sí? ¿Les parece? De hoy, el latifundio del rico, llamándolo institución, ametrallaron rabiosos la guerrilla popular, y desde
septiembre muy presente tengo yo. Año del 65 en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Han pasado muchos años desde aquellos inicios de los movimientos sociales. Durante la primera mitad del siglo pasado en nuestro país, hombres y mujeres unidos buscaban mejoras en la sociedad por diferentes frentes en toda la República. Portaba rifle muy bueno, carabina. Estos luchadores sociales exigían a un gobierno federal sordo y ciego mejoras para sus obreros y campesinos. En Chihuahua se dio un ejemplo de dignidad, desesperación y coraje en manos de un puñado de hombres que decidieron escribir en la historia sus nombres. El asalto al cuartel de Madera, la madrugada del 23 de septiembre de 1965, dirigido por el profesor Arturo Gámez García y el doctor Pablo Gómez Ramírez, fue la última acción desesperada realizada por estos dirigentes sociales, quienes después de agotar todas las posibilidades de solución por la vía legal a los reclamos de tierra y justicia, no tuvieron otra opción que la lucha armada. Este video es parte justamente de todo un programa que hace el Comité Primeros Vientos para conmemorar estos 50 años que está padre el video. ¿Quién lo hace y cuál es la idea, Alma? Bueno, es una iniciativa de un joven que lo hace. Ya no es nuevo, es del 2010, pero ha tenido realmente poca difusión. Entonces, bueno, es un video que dura 1 hora, 12 minutos y está muy completo y desde luego, bueno, pues vamos a estar pasando algunos fragmentos en el transcurso de estos programas que vamos a tener de aquí. Todo lo que resta del año vamos a tener programas, un programa al mes especial para los 50 años. Conmemorar estos 50 años. Pero decíamos al inicio que es importante contextualizar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en los 50, en los 60? ¿Por qué estas personas deciden, desesperados, como dice parte del video, ir a las armas? Chali o Estela. La década de los años 60 fue una década convulsa, turbulenta, explosiva. El espíritu de esa época era de rebeldía contra las injusticias. Y si pudiera sintetizarlo y si valiera la metáfora, diría yo, fue una década preñada de revolución. Revolución es la palabra que más sonó en el mundo en aquella época. Pero revolución no solo en el ámbito político y social, revolución cultural, revolución familiar, ¿no? Revolución incluso en los propios países socialistas, en la religión, en la educación. Fue una época de enormes tensiones sociales, la crisis del Caribe, el incremento de la Guerra Fría, los asesinatos políticos, Lumumba, el Che, 1967. En los propios Estados Unidos hubo revueltas, los Panteras Negras, muy inspirados en Malcolm X y Frantz Fanon, las relaciones familiares, una repulsa al matrimonio convencional y un incremento del amor libre, el surgimiento de los hippies, la beatlemanía, o sea, una forma cultural nueva en el rock and roll, en la vestimenta. Pero bueno, entonces ese es el contexto explosivo que hace que aquellos jóvenes optaran por las armas. ¿Qué pasaba en los 60? Bueno, pues muchísimas cosas, ya te dije, los asesinatos, los movimientos de liberación nacional y anticoloniales, la tricontinental, aquel llamado de crear 2, 3 Vietnams que hacía el Che cuando ya se estaba preparando para ir a Bolivia. En fin, fue una época hermosa, pero una época muy agitada. En tu idea o en tu, sobre todo en el terreno de las mujeres, ¿no? También, sí. La fue muy importante, ¿no? Sí, claro, revisar la historia y en este caso lo que tenga que ver con Chihuahua,
es muy interesante desde el enfoque de las mujeres, porque hace 50 años era un ambiente sumamente importante, como decía el maestro ahorita, porque había una revolución en todos los sentidos, y en el caso de las mujeres pues no fue excepcional. Empezábamos a votar. Sí, en México, pero había todo un contexto mundial de lucha feminista, y en ese contexto pues las mujeres locales en México, en América Latina, en Chihuahua, nos hacíamos la pregunta sobre cuál es la opción de lucha, si la lucha por la libertad de las mujeres o la lucha social. Entonces, pues desde luego que entrábamos en una revisión teórica y teníamos una formación ya con el antecedente de lo de Madera, con lo del 23 de septiembre, con el movimiento del 68, y gente de mi época, ¿verdad? Poco después de del asalto al cuartel de Madera, teníamos ese cuestionamiento. Pero en una revisión teórica, porque siempre ha habido gente estudiosa y analítica de la historia, pues dialécticamente es una relación de una cosa con la otra. La revolución sexual no era nada más una cuestión de revolución sexual, de liberación de las mujeres, sino que se veía que las mujeres en su opresión biológica, sexual, la más importante era la opresión social, era una cuestión de clase social, y de ahí el dilema, ¿verdad? En el movimiento de Chihuahua teníamos que repensar sobre la lucha de clases y sobre la lucha de las mujeres, y repensar también cómo la misma izquierda, la misma teoría inclusive socialista comunista, marginaba un tanto a las mujeres. Teníamos emblemáticas como a Rosa Luxemburgo en la teoría, ¿verdad?, dialéctica del socialismo, pero también teníamos la limitación de que estábamos educadas para estar en la casa, estábamos educadas para atender a la familia, y la problemática social y sobre todo revolucionaria en ese coraje y esa desesperación de las injusticias, parecía que no teníamos cabida las mujeres, hasta que nos dimos cuenta, justamente por la historia, que sí teníamos cabida las mujeres. En los 60, en los 70, el ejemplo de las mujeres norteamericanas de protesta por el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, pues no era significativa, pero en este caso con una aplicación de clase, porque aquí el problema era de las mujeres campesinas, las más pobres de las pobres, y las más pobres que los campesinos inclusive. Entonces esta feminización de la pobreza, esta marginación de la participación política de las mujeres, esta dificultad para participar en movimientos políticos, porque como decías tú, apenas si tenemos el derecho al voto, pero hay que reflexionar también, desgraciadamente tenemos una historia de un voto tradicional, un voto conservador, por la misma formación y educación de las mujeres. Entonces, siempre en esta época estuvimos atentas a la historia internacional, al derecho al voto, a las manifestaciones de mujeres, a cómo 1 millón de mujeres, se contó, desfiló por la Quinta Avenida en los 70, mujeres norteamericanas, que fue la semilla del feminismo. Lo mismo se está dando en Francia, en Inglaterra, y se está cuestionando mucho también cómo las mujeres musulmanas, cómo habían tenido un reapunte hacia su liberación cuando se quitaron el chador, y luego vuelve el Shah nuevamente de Irán y vuelven a ponerse los velos. Hubo un retroceso. Entonces en México, para no alargar mucho esto, en México y en Chihuahua estábamos las mujeres en la convicción de la lucha social, de la lucha por los más desprotegidos, pero siempre con ese ingrediente del feminismo. Y bueno, ya la historia del asalto al cuartel de Madera nos dará cuenta de que era una manifestación eminentemente masculina, pero las pocas mujeres que participaron quizá fueron invisibilizadas, como en toda la historia. Entonces, el feminismo iba junto con un feminismo de tipo socialista. Había una corriente muy importante en los 70 y siguió hasta los 80 del feminismo marxista, que tiene una relación íntima con el distinguir que la cuestión de la opresión de la mujer es una cuestión de clase social, más que de conservadurismo o de enajenación, porque para la enajenación teníamos muchos elementos, tanto los medios de comunicación como la tecnología. Ya había lavadoras, ya había secadoras, ya había aspiradoras, entonces aparentemente las mujeres no teníamos de qué quejarnos, pero es en un sentido de clase social, es decir, como lo marca
la teoría socialista, una cosa es la cuestión de las castas y otra cosa es la cuestión de las clases sociales, ¿verdad? Todas las mujeres somos de la casta, de las oprimidas, y necesitábamos participar en el movimiento revolucionario de alguna manera. Sí, tenemos otro video del calendario justamente de la programa. Sí tenemos otro video, sí tenemos, ¿verdad? Ok, yo nada más agregaría, mientras nos ponen el video, a lo que comentan Chalío y Estela. Hay que recordar que en los 60, en la izquierda, bueno, primero no estaban los partidos de izquierda oficializados, es decir, durante mucho tiempo, en los 50, a finales de los 50, participaba la gente de izquierda en México de manera clandestina. El Partido Comunista se oficializa justamente en esa entre 50 y 60, ¿no? Pero estos hombres y estas mujeres que participaban en el Partido Comunista de manera clandestina y después de manera oficial, había una discusión tremenda al interior de los partidos, no nada más del Partido Comunista, estaba también el Partido Socialista, ¿no? O sea, todos el Popular Socialista, exactamente, en estos partidos de izquierda a nivel, insisto, a nivel nacional, a nivel internacional, y por supuesto la discusión en Chihuahua era la misma. Había la gran interrogante: queremos cambiar al mundo, queremos cambiar al país, queremos que no haya tanta pobreza y tantos ricos, la misma situación de ahora. La gran interrogante era cómo, si nos vamos por el proceso electoral, por estos procesos, o nos vamos a las armas. Había esa enorme discusión, ¿no? Y bueno, evidentemente estas personas, quienes se van al asalto al cuartel de Madara, pensaban que era más rápido y que era la mejor opción las armas, ¿no? Había otros que se inclinaban por los procesos electorales. Tenemos el video y lo podemos ver. A finales de los años 40, el mundo era asolado por un fantasma silencioso que enfrentaría a las dos superpotencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comenzaba la Guerra Fría. Sus alcances fueron globales y en América Latina algunos de los gobiernos locales elegidos democráticamente fueron derrocados por golpistas ayudados por la CIA. Cualquier intento de democratizar un país era señalado, según la conveniencia de los intereses norteamericanos, como socialismo, y aprovechada esta circunstancia para aumentar la represión en contra de la población y frenar la justicia social. Debido a esto y para destruir los movimientos sociales en el continente, es creada por Estados Unidos desde 1946 la tenebrosa Escuela de las Américas, donde han sido enviados soldados de toda América Latina para especializarse en tortura, asesinatos, desestabilización social y la desintegración de los grupos subversivos. La guerra de Vietnam y el triunfo de la Revolución Cubana a principios de enero de 1959 fueron focos rojos para algunos gobiernos que buscaron frenar los movimientos sociales que reclamaban mejoras en las expectativas de vida y desarrollo de las clases más marginadas, la obrera y la campesina. Los cambios en el mundo afectaron de una manera directa a la sociedad mexicana. O sea, había un ambiente de efervescencia en todo el mundo reclamando un mundo distinto. Y bueno, pues los jóvenes mexicanos no éramos la excepción, estábamos en ese ambiente. Entonces había una gran movilización internacional y nacional que nos promovía pues a la lucha social. Se dice pues que los 60 fue de rebeldía y de crisis. Efectivamente, justamente este video nos ayuda a contextualizar un poquito más qué pasaba en los 50, en los 60, incluso un poquito más después en los 70, como bien comentaba Estela. Hay toda una programación para conmemorar estos 50 años, y tú traes el calendario, Alma, si me haces favor. Bueno, efectivamente, como parte de las actividades, hicimos este calendario, que incluso dimos la primicia sobre el calendario justo
en los un 7 programa años del programa de Ecos Dora. Verano, exacto. Entonces, bueno, es un calendario tradicional, ¿sí? Vamos a decirlo en el sentido de que trae los meses del año y los días, etcétera, pero más que nada es un documento, ¿no? Es un documento que recupera buena parte sobre todo está dedicado a los compañeros que participaron en el asalto, tanto los que murieron como los que sobrevivieron. Y bueno, en enero voy a hablar un poco de los meses anteriores a abril, ya estamos en abril. En enero tenemos a Antonio Escobel, un joven de 22 años, campesino, que es de la familia Gaitán. Luego en febrero, el calendario va por orden alfabético, está Arturo Gamis, que bueno, pues es uno de los dirigentes del movimiento. Trae una frase de Arturo que dice: se ha perdido la beca estudiantil, el internado, y llegará, quien lo dude, el día que se pierda la libertad y la vida. Ese es el precio que pagan los pueblos por su libertad y felicidad. Es una frase de Arturo. Luego en marzo está Emilio Gamis también, un joven hermano de Arturo. Y bueno, en el caso de abril está, que es el mes que corresponde, está Miguel Quiñones, maestro normalista, egresado de la Normal de Salaices, Chihuahua, y quien muere en el asalto al cuartel militar. Y dentro del calendario, lo que estamos señalando como fechas importantes, el 14 de abril es aniversario de la muerte de Socorro Rivera, un dirigente campesino de Chihuahua, y el 20 de abril el nacimiento de Juan Antonio Gaitán Aguirre, que también muere posteriormente al asalto. Grupo de hombres y mujeres, porque si bien las mujeres fueron invisibilizadas, pero también participaron, este grupo de personas, yo hice un reportaje muy amplio hace 5 años, a los 45 años, y algo que me llamó mucho la atención haciendo la investigación es que reflexionaron mucho, documentaron mucho, analizaron, argumentaron, se sentaban y platicaban, leían, escribían, y entonces hay documentos que explican el comportamiento, que explican, digamos, las decisiones que estas personas tomaron. No eran decisiones improvisadas, tenían muy clara la idea, tenían muy claras las razones y tenían muy claros los argumentos, ¿no? ¿Qué era lo que pensaban, qué era lo que decían y cuál era el contexto en el que lo decían, Charlie o Estela? Bueno, mira, tú mencionaste hace un momento los encendidos debates que se dieron en los 60 sobre el problema de la vía. Todo el campo de la revolución, por decirlo de alguna manera, estaba diciendo: hay que cambiar este país y hay que cambiar este mundo. El problema es cómo. Y justamente los jóvenes de Madera plantearon un problema fundamental. Ellos eligieron la vía de las armas, en contra, bueno, pues de una tradición también pacífica, de movilizaciones o incluso del voto. Ellos rompieron, de hecho, con el partido al cual pertenecían, que era el Partido Popular Socialista, y con su dirigente Vicente Lombardo Pulgar. Entonces, esto es muy importante, quizás influidos mucho por el espíritu de la época del que yo hablaba hace un momento, porque no hay que olvidar que en 1962, en enero del 62, se celebró en La Habana la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina, la llamada Tricontinental, a la cual el Che envió un mensaje. Y él finalizaba con una elocuencia enorme, pues, y con una ética insobornable, donde decía: no importa dónde nos sorprenda la muerte, siempre y cuando
otros oídos sean receptivos a nuestra lucha y otras manos se apresten a empuñar nuestros fusiles. Y vaya que hubo una respuesta impresionante a ese llamado. Bueno, pues en América Latina se inició toda una fase de guerrilla que quizás haya finalizado hasta los acuerdos de Chapultepec de 1992, cuando se firmó la paz en El Salvador. Pero entonces, estos jóvenes eligieron la vía armada, no fueron los primeros. Rubén Jaramillo la había usado en Morelos de manera alternada con su participación electoral, pero lo que sí es que fueron los primeros con una orientación socialista que decían: este mundo se puede cambiar a través de las armas. Estela. Bueno, yo recuerdo también que en ese contexto había una situación conservadora en Chihuahua, como en México, y ponía en dilema a la sociedad en cuestión del cristianismo, de la religiosidad, del guadalupanismo. Pero a la vez había una iglesia revolucionaria, era partidaria de la teología de la liberación, y esto inspiró mucho, al menos yo recuerdo dentro del contexto de Chihuahua, algunos familiares que hablaban de eso, maestros, y también inclusive alguna parte de la clase social burguesa o pequeño burguesa que era simpatizante de la lucha de los que menos tenían, ¿verdad? Que sí se cuestionaban que eran lo de en medio de la clase explotadora, que entre más eran ricos pero pocas personas, y entre más pobres y muchos más que antes. Entonces la teología de la liberación yo creo que ayudó mucho a esta clase conservadora, a esta clase de conciencia cristiana, humanista, y se empezó a abrir un poco esa posibilidad de participación y de comprensión y de defensa de quienes habían optado por las armas. Y sobre todo porque pues habían sido compañeros de escuela, compañeros de clase, alumnos, vecinos, que de alguna manera habían tenido relación con aquellos que se cuestionaron el sistema y que dieron como respuesta la lucha armada. Sí llama la atención, bueno, toda esta reflexión y cómo participaban y cómo se unieron estudiantes, maestros, profesionistas con campesinos, porque hay que recordar los Gaitán, Quiñones, todos los campesinos de Madera que participaban. Hay que recordar que había una lucha por la tierra tremenda, que el reparto era inequitativo, que había los grandes caciques que tenían enormes extensiones de tierra, no nada más en la región de Madera, en todo el país, y la lucha campesina era complicada, era difícil. A quienes se atrevían a alzar la voz, pues literalmente los mataban, los desaparecían. El cacicazgo era atroz con quienes se atrevían, y entonces se unen los campesinos, se unen los estudiantes en esta lucha, y cuando dice el video que veíamos al inicio que era una lucha desesperada, que después de ver varias opciones era real, porque no hay aquí tiempo de detallar, pero hubo acciones previas a este asalto, ¿no? de estos campesinos. Bueno, vamos a tener muchísimos programas, pero algunas para ir más o menos haciendo algunas conclusiones, ¿no? ¿De las luchas previas en Chihuahua, dices tú? No, y de lo que quieran, pero de las conclusiones en este contexto. Bueno, ¿no? Habría que destacar que no eran unos jóvenes desesperados, eran unos jóvenes esperanzados. Es cierto. Entonces yo digo, no habían surgido por generación espontánea, venían de una lucha de masas importante, las luchas campesinas, las caravanas hacia la ciudad de Chihuahua. Ahí veíamos las manifestaciones en la Plaza Hidalgo. La foto de Arturo Gámez está hablando en la Plaza de Armas, donde hemos hablado muchísimas veces también nosotros. Bueno, de ahí venían, de las luchas magisteriales, estudiantiles, de una época terrible de represión. Fue en la década de los 60, tuvo dos gobiernos México, el de Adolfo López Mateos y el del sanguinario Gustavo Díaz Ordaz. Entonces era un ambiente de represión junto con la efervescencia política. Entonces esto te da como resultante, bueno, pues
¿por qué eligen esta vía? Decían, se nos cerraron todos los caminos, no hay posibilidad alguna por la vía legal, los caciques están entronizados, hay miseria, hay explotación desmedida, entonces nosotros el único camino que nos han dejado es esto. Sí, tienes razón, con una convicción y con una claridad muy particular, ¿no? Muy real, pues. A eso sí, coincido contigo en que no había improvisación, quizá desesperación en el campo, desesperación entre los campesinos que veían pasar el tiempo y con su lucha por la tierra y que lejos de haber alguna solución había cada vez más y más represión. Hubo previo al asalto al cuartel algunos asesinatos de campesinos en la sierra. Sí, un hecho muy concreto y de esos héroes invisibles de la clase más víctima del sistema, de la clase campesina. Hubo un campesino que para la preparación del asalto al cuartel de Madera transportó en un burro armas y un militar lo detuvo porque allá andaban investigando y notó cierto nerviosismo, sin embargo todos los demás lo dejaron ir, pero un militar de bajo rango sospechó del campesino, lo devuelve y ve que en lo que traía los burros de carga no era una carga de cosecha, sino que estaban escondidos rifles. Y eso le costó la vida al campesino, que no sabemos el nombre. Y eso le costó subir de rango militar a ese sujeto. Este es una parte, es un episodio en donde pues los campesinos, al igual que los estudiantes con conocimiento y convivencia de las injusticias y de la miseria, respondieron y dieron su vida. Sí, era una época de represión, ¿no? Era el diario vivir y efectivamente en la discusión, en el contexto nacional, internacional, pues estaba esta gran polémica y esta gran reflexión. ¿Hay una convocatoria que tú traes, Alma? Así es. Bueno, el Comité Primeros Vientos lanzó una convocatoria para las personas que hacen diseño para hacer el cartel conmemorativo de los 50 años. Bueno, pues las bases de la convocatoria y explican las características, los tiempos. De hecho, la convocatoria ya la habíamos lanzado hace aproximadamente unas 3 semanas, pero suponemos que los medios que utilizamos para que se difundiera no fueron muy efectivos. Llegaron algunas propuestas, pero consideramos que debíamos ampliar el plazo. Entonces, el plazo para la convocatoria está ampliado hasta el día 30 de abril. Incluso hubo gente que nos habló y nos dijo, la acabo de ver y quiero participar, pero se me está acabando el plazo. Entonces, bueno, se amplía el plazo y la convocatoria la pueden ustedes encontrar en la página de Facebook del Comité Primeros Vientos. Ahí están los requisitos, pues, y cómo hay que comunicarse, a dónde hay que comunicarse, las características, etcétera. Entonces, bueno, pues es una invitación para que todos aquellos que estén interesados en participar en el concurso, pues lo hagan. Bueno, eso sería por un lado. Y por otro lado, seguramente se han quedado con muchas dudas, la gente que no conoce el tema, pero bueno, pues vamos a estar teniendo un programa cada mes donde iremos abordando distintas facetas de todo este suceso. Bueno, y durante todo el año, aún después del 23 de septiembre, continuaremos viendo cuáles fueron las consecuencias, el legado cultural, el legado político, etcétera. O sea, todo el año vamos a estar hablando de que es un tema fundamental para la historia de Chihuahua y del país.
Esta convocatoria es una buena oportunidad para los chavos, las chavas que están estudiando o que ya ejercen diseño, porque hay muchas escuelas. Ahorita son muy creativos y creativas los jóvenes, las jóvenes que hacen diseño, y bueno, el cartel es uno de los justamente posibilidades creativas que tienen. Ojalá se animen con que entren a Face y le pongan Primeros Vientos, se encuentran fácil la convocatoria y ahí vienen todos los requisitos para que puedan participar. Tenemos 3 minutos para finalizar. Una última participación. Yo diría, hay aportes de Madera, hay aportes de los 60 y hay aportes de América Latina a la teoría y a la práctica de la revolución. Uno, el guevarismo con su ética inclaudicable, insobornable, la teología de la liberación con su opción preferencial por los pobres, la educación popular con la pedagogía crítica y el buen vivir o el sumac causai de los pueblos indígenas. Esto que vino teorizando desde Mariátegui hasta los zapatistas, estos son los aportes de los años 60 y que fueron recogidos aún sin ser conocidos por los combatientes de Madera hacia nuestra época. Y cuando tú decías los problemas de entonces se han resuelto, no solo no se han resuelto, sino que algunos se han hecho mucho más agudos. El descarado intervencionismo de los Estados Unidos, una política neocolonial, ha intervenido, lo último que vemos es en Venezuela, pero en todos los países del mundo. Entonces, tiene vigencia el espíritu rebelde de Madera, no sé si con esos mismos métodos, pero Madera sigue vivo. Así es, y es importante conocer la historia, sobre todo las nuevas generaciones, porque luego esta historia no viene, o por lo menos no de manera suficiente en los libros oficiales, y entonces la educación oficial no informa y no enseña esta parte de la historia, la tenemos que hacer por estos medios, ¿no? Y esa justamente es una de las funciones de Primeros Vientos que me parece que es importante. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Alma, muchísimas gracias. Chalío, muchísimas gracias. Estela, muchísimas gracias por supuesto a todo el personal técnico que hace posible la transmisión, y muchísimas gracias a usted que nos sigue aquí. Nos vemos el próximo jueves con más información. Hasta la próxima. Yo no nací